Hola niños, buenos días. Espero que todos estén preparados para este día de Shabbat, para la parashá de hoy, que lleva por título Shelach, que está ubicada en el libro de Números, desde el capítulo 13 al capítulo 15. Hoy vamos a aprender sobre la misión de los 12 espías, los israelitas que se rebelan contra el Señor, cómo el pueblo de Israel es castigado por su desobediencia y otros aspectos muy importantes. Espero que estén preparados, que les guste esta parashá, para luego escuchar sus comentarios. Los israelitas se fueron del monte Sinaí. Viajaron por el desierto de Parán hasta llegar a un lugar que se llama Cadés. Allí el Eterno dijo a Moshe: envía 12 hombres, uno de cada tribu, para espiar a Canaán, la tierra que voy a dar a los israelitas. Así que Moshe escogió a 12 hombres y les dijo: vayan a Canaán y averigüen si la tierra es buena para sembrar. Averigüen si la gente es fuerte o débil, y si viven en tiendas o en ciudades. Los 12 espías salieron para Canaán. Entre ellos iban Josué y Caleb. Los espías regresaron 40 días después. Trajeron higos, granadas y uvas, y dieron este informe: Canaán es una buena tierra, pero las personas son fuertes y las ciudades tienen muros muy altos. Entonces Caleb dijo: podemos vencerlo, vamos ya. ¿Por qué crees que dijo eso Caleb? Porque él y Josué confiaban en Adonai. En cambio, los otros 10 espías dijeron: no vayamos, la gente de allí es enorme, son como gigantes. Comparados con ellos, nosotros parecemos saltamontes. Los israelitas se desanimaron, empezaron a quejarse y a decir entre ellos: elijamos otro líder y regresemos a Egipto. ¿Para qué vamos a ir a Canaán? ¿Para que nos maten? Pero 2 de los espías confiaban en Adonai y tratan de calmar al pueblo. Se llaman Josué y Caleb. Y dijeron: mejor vamos a obedecer a Adonai, Él nos protegerá, no tengan miedo. Pero los israelitas no le hicieron caso, más bien querían matar a Josué y a Caleb. Esto enoja mucho a Adonai, quien le dice a Moshe: he hecho tantas cosas buenas por los israelitas, pero ellos todavía son desobedientes. Ninguna de la gente mayor de 20 años va a entrar en el país de Canaán. Han visto los milagros que yo hice en Egipto y en el desierto, pero todavía no confían en mí. Por eso van a vagar por el desierto durante 40 años, hasta que el último muera. Solo sus hijos, Josué y Caleb, vivirán en la tierra que prometí dar a los israelitas. Los 12 hombres designados por Moisés a espiar la tierra prometida, que Dios le había prometido, citado por Moisés en Éxodo 3:8 y 33:3, lo que significa que entrarían en una tierra que emana leche y miel. Sin embargo, estos espías dudaban que era posible conquistarla. Si el creyente está dominado por la incredulidad, nunca podrá recibir las promesas de Dios. Bien, estas láminas ofrecen ciertos aspectos para nuestra reflexión y me gustaría que ustedes pudieran compartirlos en casa con su familia. Las características de una persona incrédula, lo mismo que le sucedió al pueblo de Israel, ¿verdad? Tenían dudas de las promesas de Dios, no recordaban los milagros y los prodigios que Dios había hecho durante todo el tiempo desde que salieron de Egipto. Y son personas pesimistas, es decir, siempre ven el lado mal de las cosas. Y tienen actitudes que infectan a los demás con sus comentarios, tienen complejo de inferioridad y mantienen el Egipto dentro de sí mismo, es decir, no quieren salir de su antigua manera de vivir. En cambio, que una persona de fe cree en la victoria, confía, depende y obedece al Señor. Pero por otra parte, cuando somos una persona de fe, no nos dejamos dominar por el miedo. Quizás tenemos miedo en alguna ocasión, pero no permitimos que ese miedo nos domine porque creemos en lo que Dios nos ha prometido. Las probabilidades no son elementos de la derrota. La confianza en la compañía del Señor y en lo que Él nos promete. Y creemos que la victoria de Dios está totalmente garantizada. Estas preguntas de estudios es para que la compartan con sus
padres con su familia en casa y puedan compartir sus impresiones. Me gustaría escuchar sus comentarios para que podamos aprender entre todos. Tenemos un reto para esta semana: realizar un dibujo de la escena que más te gustó de la parashá de hoy y escribe una pequeña reflexión para compartirla con el grupo. Shabbat Shalom.